La batalla de Edington fue una lucha que tuvo lugar en el reino de Wessex entre los días 6 y el 12 de mayo del año 878, siendo los bandos que se enfrentaban las fuerzas inglesas de Alfredo el Grande por una parte y por otra las fuerzas de daneses vikingos lideradas por Gudrun el Viejo. Se cree que la primera incursión vikinga en la Inglaterra anglosajona ocurrió entre el año 786 y el año 802 en Portland, en el reino de Wessex, cuando llegaron 3 barcos nórdicos. Sus hombres mataron al juez del rey Beothric, mientras que en el otro extremo del país, en el reino de Northumbria, durante el año 793 se asaltó la isla sagrada de Lindisfarne. Después del saqueo de Lindisfarne, las incursiones vikingas alrededor de las costas fueron algo esporádicas hasta la década del 830, cuando los ataques se hicieron más sostenidos. En el año 835, hombres paganos asolaron Sheppey. Un año después, Egbert de Wessex se enfrentó a una fuerza de 35 barcos en Carhampton, y en el año 838 se enfrentó a una fuerza combinada de vikingos y hombres de Cornualles en Hightstone Down. Las incursiones continuaron y con cada año se hicieron más intensas. En el año 866 se intensificó aún más con la llegada de lo que los sajones llamaron el Gran Ejército Pagano. Los anales no informan el tamaño del ejército, pero las estimaciones modernas sugieren entre 500 y 1000 hombres. Se dice que estuvo bajo el liderazgo de los hermanos Ivar el Deshuesado, Uve y Halfdan Ragnarsson. Lo que hizo que este ejército fuera diferente de los anteriores fue la intención de los líderes. Estas fuerzas iniciaron una nueva etapa, la de conquista y residencia. Hacia el año 870, los hombres del norte habían conquistado los reinos de Northumbria y Anglia Oriental, y en el año 871 atacaron Wessex. De las 9 batallas mencionadas por la crónica anglosajona durante ese año, solo una fue una victoria de Sajonia Occidental. En este año, Alfredo sucedió a su hermano Ethelredo, quien murió tras la batalla de Marton. Mercia, por su parte, había sucumbido en el año 874, y la cohesión del ejército era un caos. Halfdan regresó a Northumbria luchando contra los pictos y los galeses de Strathclyde para asegurar su reino en el norte. Su ejército se instaló allí y no se le menciona después del 876. Gudrun, con 2 reyes anónimos, partió hacia Cambridge en Anglia Oriental y realizó varios ataques contra Wessex, donde casi capturó a Alfredo en su fortaleza de invierno en Chippenham. En el año 878, los daneses dominaban el este y el noreste de Inglaterra. Su derrota en la batalla de Ashdod había ralentizado, pero no detenido, el avance danés. Alfredo el Grande había pasado el invierno anterior a la batalla de Edington protegido en los pantanos de su país, ya que eran defensas naturales. En la primavera del año 878, convocó a sus fuerzas sajonas occidentales y marchó a Edington, donde se enfrentó a los daneses. El rey danés y sus hombres habían adoptado la estrategia habitual de ocupar una ciudad fortificada y esperar un tratado de paz, que implicaba dinero a cambio de la promesa de abandonar el reino de inmediato. Alfredo siguió al ejército tratando de evitar más daños de los que ya habían ocurrido. Esta situación comenzó en el año 875, cuando el ejército de Gudrun eludió los impuestos de Sajonia Occidental y entró en Wareham. Luego dieron rehenes y juramentos para dejar el país a Alfredo, quien les pagó. Los daneses se adentraron aún más en el reino de Wessex, donde concluyeron en el otoño del 877 una paz firme, bajo los términos de abandonar el reino y no regresar. Así lo hicieron, pasando el resto del 877 en el reino de Mercia. Alfredo, por su parte, pasó la Navidad
en Chippenham. Los daneses entonces atacaron la ciudad en pleno invierno después de la Noche de Reyes, probablemente durante la noche del 6 al 7 de enero del 878. Capturaron la ciudad y obligaron a Alfredo a retirarse con una pequeña fuerza. Alfredo parece para este momento haber perseguido sin éxito a los daneses por Wessex, mientras que los daneses estaban en condiciones de hacer lo que quisieran. La crónica anglosajona intenta transmitir la impresión de que Alfredo tenía la iniciativa y se esfuerza falsamente por transmitir la impresión de que el rey de Wessex tenía el control. No obstante, incluso si Alfredo hubiera alcanzado a la fuerza danesa, es poco probable que hubiera logrado algo. El hecho de que su ejército no pudiera defender Chippenham, una ciudad fortificada, incluso en una era donde las técnicas de asedio aún eran primitivas, arroja grandes dudas sobre su capacidad para derrotar a los daneses en campo abierto. Sin la ayuda de fortificaciones, Alfredo pudo hacer poco sobre la amenaza danesa entre el 875 y finales del 877, más allá de sobornar repetidamente a los invasores. Esto se acentúa después del ataque de la Noche de Reyes. Alfredo no podía esperar recuperar la ciudad de manos de los daneses, quienes en batallas anteriores demostraron ser expertos en la defensa de posiciones fortificadas. Así que se retiró hacia el sur, preparándose y reuniendo sus fuerzas para otra batalla, donde buscaba derrotar a Guthrum y su hueste. Lo primero que leemos de Alfredo después del desastre de Chippenham es alrededor de Pascua, cuando construyó una fortaleza en Athelney. En la 7ª semana después de Pascua, entre el 4 y el 7 de mayo, Alfredo convocó una leva y muchos de sus hombres en los condados circundantes que aún no habían huido se unieron a él allí. Y así se disputó la batalla de Edington. La crónica cuenta que, peleando ferozmente, formando un denso muro con sus escudos contra la totalidad del ejército de los paganos y esforzándose larga y bravamente, al final, Alfredo consiguió la victoria. Derrotó a los paganos, causándoles gran número de bajas y persiguiendo a los fugitivos hasta la fortaleza de Chippenham. Por su parte, después de la victoria, cuando los daneses se habían refugiado en la fortaleza, los sajones occidentales retiraron toda la comida que los daneses pudieran capturar en una salida y esperaron. Después de 2 semanas, los daneses hambrientos pidieron la paz, dando a Alfredo rehenes importantes y solemnes juramentos de que dejarían su reino inmediatamente, además prometiendo que Guthrum sería bautizado. La principal diferencia entre este acuerdo y el Tratado de Wareham era que Alfredo había derrotado decisivamente a los daneses en Edington, en lugar simplemente de detenerlos, y por lo tanto parecía más probable que mantuvieran los términos del tratado. La razón principal de la victoria de Alfredo fue probablemente el tamaño relativo de los dos ejércitos. Los hombres de incluso un solo condado podían ser una fuerza de combate formidable. Además, para el momento de la batalla, Guthrum había perdido el apoyo de otros señores daneses, incluidos Ivar y Ubbe. Además de la pérdida de una flota vikinga donde 120 barcos habían naufragado en el año 877. La desunión interna amenazaba con dividir a los daneses y estos necesitaban tiempo para reorganizarse. Las fuentes principales para la ubicación de la batalla son la vida del rey Alfredo de Acer. La crónica se compiló durante el reinado de Alfredo el Grande y por lo tanto es un registro contemporáneo. Se cree que esta obra fue escrita originalmente en torno al año 893. Sin embargo, no ha sobrevivido ningún manuscrito de la época. Una versión de la vida del rey Alfredo, escrita alrededor del año 1000, perduró hasta el año 1731, cuando fue destruida en un incendio. Por fortuna, antes de su destrucción,
esta versión había sido transcrita y anotada. Es esta transcripción en la que se basan las traducciones modernas. Algunos historiadores también han sugerido que la vida del rey Alfredo de Acer fue una falsificación. La ubicación de la batalla, aceptada por la mayoría de los historiadores actuales, es Edington. 3 semanas después de la batalla, Gudrun fue bautizado con Alfredo como su padrino. Es posible que la conversión forzosa fuera un intento de Alfredo de encerrar a Gudrun en un código de ética cristiano, con la esperanza de que garantizara el cumplimiento de los tratados acordados. El convertido Gudrun tomó el nombre bautismal de Athelstan. Según los términos del Tratado de Wedmore, el convertido Gudrun debía abandonar Wessex y regresar a Anglia Oriental. En consecuencia, en el año 879, el ejército vikingo abandonó Chippenham y se dirigió al reino de Mercia, permaneciendo allí durante un año. Al año siguiente, el ejército finalmente se dirigió a Anglia Oriental, donde se instalaron. Ese mismo año, al parecer, otro ejército vikingo navegó por el río Támesis e invernó en Fulham. Durante los años siguientes, esta facción, danesa en particular, tuvo varios encuentros con las fuerzas de Alfredo. Sin embargo, Alfredo logró contener esta amenaza reformando su ejército y estableciendo un sistema de ciudades fortificadas. Para el año 885, el ejército vikingo que se había asentado en Anglia Oriental había roto de la manera más insolente la paz que habían establecido con Alfredo, aunque no se menciona a Gudrun. Gudrun reinó como rey de Anglia Oriental hasta su muerte en el año 890. Y aunque este periodo no siempre fue pacífico, ya no sería considerado como una amenaza. En el año 886, el Tratado de Alfredo y Gudrun definió los límites de los dos reinos. El reino de Mercia se dividió. Una parte fue a Alfredo y la otra parte fue a Gudrun. No está claro qué tan en serio se tomó Gudrun su conversión al cristianismo, pero fue el primero de los gobernantes daneses de los reinos ingleses en acuñar monedas según el modelo de utilizar su nombre bautismal de Athelstan. A fines del siglo IX, todos los gobernantes anglo-daneses también acuñaban monedas. En el siglo X, el modelo anglosajón de realeza parece haber sido adoptado universalmente por el liderazgo anglo-danés. Después de la derrota de Gudrun en la batalla de Edington, las reformas militares de Alfredo en Wessex hicieron cada vez más difícil para los vikingos atacar con éxito. En el año 896, los vikingos se dieron por vencidos y algunos se dirigieron a Anglia y otros a Northumbria. Fue bajo Alfredo que se contuvo la amenaza vikinga. Sin embargo, el sistema de reformas militares introducido posteriormente por Eduardo el Viejo permitió a los sucesores de Alfredo retomar el control de las tierras ocupadas en el norte de Inglaterra por los daneses. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.